Alba, esta última de las ponencias de este Congreso de Turismo y Deporte que se está desarrollando, como saben, aquí en este fantástico lugar como es el Termet. Anteriormente hemos estado hablando sobre un tema fundamental, hemos estado debatiendo sobre el deporte, ¿no? Como ese nuevo fenómeno turístico que es capaz de desestacionalizar precisamente también un sector económico fundamental. Y esta última ponencia yo creo que es muy interesante, que hablará sobre el turismo inclusivo, accesible y sostenible, porque no tan solo yo creo que el turismo, sino cualquier otra actividad económica y más allá de la economía tiene que contemplar que sea inclusivo, por supuesto, que sea accesible y que sea sostenible. Así que yo creo que es un tema que va a abarcar muchas cosas, no tan solo el turismo, y que vamos a abordar aquí en los próximos minutos para cerrar ya este congreso. Así que vamos a ir llamando a los ponentes que nos van a acompañar y que cerrarán, como decíamos, el congreso Toursport. Va a estar aquí con nosotros Pedro Robledo, es doctor en Geografía Física por la Universidad de les Illes Balears, máster en Alta Dirección Pública, y por la Universidad Complutense de Madrid, máster también en Liderazgo Público por el Instituto Nacional de la Administración Pública. Es miembro de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, de la Asociación también de Cuevas Turísticas Iberoamericana y Showcase Association. Ha sido condecorado con la Estalagmita de Plata, el Manantial de Plata y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. Señor Robledo, por favor. Muchas gracias. También nos acompañará en esta ponencia Esther Paulo Fuertes, es licenciada en Pedagogía, máster en Educación Social y Animación Sociocultural, directora de la Fundación Comunitaria Noves Sendes, embajadora del Pacto Europeo por el Clima, miembro también de la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común, miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGDs y tiene una gran trayectoria en diseño de proyectos de educación para la ciudadanía global. Esther. También nos acompaña David Casinos, con 4 medallas de oro y una de bronce paralímpicas en su palmarés. Sus apariciones en prensa se medían apenas por decenas hasta 2011, año en el que dio el salto definitivo como icono no solo de su colectivo, sino de los valores puros del deporte en general. En los últimos años, David suma cerca de 500 apariciones en medios de comunicación de ámbito local, nacional e internacional. Desde 2017, también año de la retirada de la alta competición, la formación ha sido uno de los pilares fundamentales en su día a día. Cuando quieras, David. Y la cuarta de las ponentes es Rosa María Rodríguez. Es profesora titular del área de comercialización e investigación de mercados, coordinadora del grupo de investigación GETUR, Gabinete de Estudios Turísticos de la Universidad Jaume I. Señora Rodríguez, gracias. Bueno, pues como decía, yo creo que vamos a abarcar para cerrar este congreso un elemento fundamental como es el turismo inclusivo, accesible, sostenible, que son elementos yo creo que no tan solo están en el ámbito, lógicamente, deportivo o turístico, sino que va mucho más allá. Sí que me gustaría comenzar precisamente con Rosa María, para que nos comentaras y que nos pudieras definir, aproximar al menos, brevemente si es posible, porque es cierto que abarca también muchísimas cosas, qué es o qué significa que un destino sea, esas 3 patas que vamos a hablar, ¿no? Sostenible, inclusivo y accesible. Muy bien, voy a intentar hacerlo de manera breve. Primero, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación al Congreso, porque siempre es un lujo encontrarme en foros donde se habla de turismo, en este caso de turismo y deporte, y bueno, me gustaría empezar pues, con este agradecimiento. En cuanto a la pregunta que me haces, ¿no? Una definición. Bueno, en la sesión anterior se ha comentado ya un poco, ¿no? Se ha abierto el camino hacia esto. Y bueno, Francesc Colomer, el secretario autonómico, comentaba que tenemos que sentarnos a reflexionar qué es lo que queremos ser como destino. Nosotros cuando trabajamos en territorio, el grupo de investigación, siempre planteamos 2 cuestiones. Una, ¿qué queremos ser, ¿no? como destino? Y la otra, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Ser
destino sostenible, ser destino accesible, ser destino inclusivo, viene por este lado. Es decir, una cosa es una tipología de turismo y otra cosa es cómo entendemos que debe ser ese turismo, cómo lo queremos llevar a cabo, cómo lo queremos afrontar. Y eso tiene mucho que ver también con cómo hemos evolucionado nosotros también, ¿no? Las personas. Hay un cambio generacional, tenemos nuevos valores que tenemos muy presentes y, como tú has dicho, pues no solo concierne a la actividad turística, sino concierne a muchas otras actividades. Hoy no tiene sentido, y se dice, hablar de un turismo que no sea sostenible. Lo inteligente es hacer un turismo sostenible, un turismo inclusivo, un turismo accesible. Hoy que se habla mucho de ser destino turístico inteligente, pues yo siempre digo que lo inteligente no es solo ser tecnológicamente avanzado, sino lo inteligente es trabajar en la accesibilidad, es trabajar, y ahora lo hablaremos, en temas de ser inclusivos, porque si no somos inclusivos somos exclusivos, es decir, estamos dejando una parte fuera. En ser sostenibles en el sentido de todo aquello que podemos hacer por cuidar nuestro territorio, que es lo que nos hace diferentes, que es lo que nos hace singulares y que ahora comentaremos. Por lo tanto, lo inteligente y lo correcto para avanzar, para tener éxito, es trabajar de esa manera. Yo creo que lo que sí que es clave también, en lo que estábamos abordando, y decías tú, ¿no? No hay un turismo que sea sostenible, accesible, inclusivo. Todo el turismo tiene que tener esas tres patas, ¿no? Me gustaría preguntarle a Pedro, ya que es doctor en geografía física, ¿qué relación piensas que tiene el turismo en general con los recursos naturales, ¿no? Porque siempre se habla mucho, sobre todo el turismo de masas, ¿no? Que es un gran consumidor de los recursos naturales, ¿no? Y que no es sostenible. No sé si me gustaría que hicieras una primera reflexión de cuál es esa relación en general del turismo con los recursos, que es de todos, ¿no? Bueno, de recursos naturales. Me gustaría agradecer a la dirección del Congreso y a sus organizadores esta invitación y a los asistentes por escucharnos, que bueno, lleváis ya un ratito aquí escuchando. Bien, esta mañana también se ha comentado por parte del secretario de Turismo, de Francesc Colomer, que el turismo es el fenómeno que mueve las masas, pero que puede tener muchos apellidos, ¿no? El turismo deportivo, como en este caso y que estamos discutiendo aquí, o conversando, el turismo religioso, el turismo cultural y gastronómico, miles de turismos. Pero el fenómeno de verdad es el turismo, y ahí es donde tenemos que centrar y focalizar por lo menos nuestro trabajo, o por lo menos es lo que yo intento en el mío, ¿no? Y con los recursos naturales, y por tanto de ahí va de la mano la sostenibilidad. Todavía no somos conscientes, y ese es uno de los paradigmas del turismo sostenible, no somos conscientes de que nosotros hacemos mucho uso de los recursos naturales para hacer turismo, pero no lo vinculamos a que, primero, hay que protegerlos y que además son un producto ya consolidado. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entre la revista Forbes, que seguro que todos la conocéis, publica anualmente las 10 atracciones turísticas más visitadas del mundo. Entre esas 10 atracciones turísticas está, por ejemplo, las cataratas de Niágara, que tienen aproximadamente 20 millones de turistas. Y la gente va a las cataratas de Niágara, pero necesita algo más. La gente ya no quiere solo ver un salto de agua o un monumento natural muy, muy bonito. Quiere conocer y quiere saber qué son las cataratas de Niágara. Entonces, lo que yo creo que le falta al turismo de naturaleza, al turismo ligado a los recursos naturales, es, por un lado, dotarlo de contenido, que muchas veces no lo tiene, o en la mayoría de casos, y por otro lado, hacerlo sostenible. Es decir, no podemos utilizar los recursos naturales para hacer turismo y destrozarlos, porque los recursos naturales, en su mayoría, son finitos, no son renovables. Y te voy a poner otro ejemplo, el agua. Ayer se habló de los campos de golf, de los campos de fútbol, del turismo deportivo ligado a todos esos deportes, pero hay que hacer una reflexión muy básica. El último estudio que se hizo sobre el consumo de agua por habitante, por turista y día, nos daba una cifra de aproximadamente 360 litros. Entonces, imaginémonos en una comunidad autónoma como Baleares, donde van aproximadamente 17 millones de turistas al año, cuántos millones de litros consumimos
para mantener un turismo que además no es un turismo específicamente de naturaleza, es un turismo de sol y playas. Y por último, y ya acabo, no quiero alargarme más, creo que debemos ser conscientes que estamos ante un segundo o un tercer boom turístico, ¿no? Ya hemos superado, yo creo que el primer paradigma del turismo en España, que fue el sol y playas. La costa litoral se convirtió en el centro neurálgico del turismo en toda España, pero ya hemos superado ese paradigma. La gente quiere vivir experiencias, la gente también quiere sostenibilidad y quiere que las administraciones luchen y aboquen por ello. La Unión Europea aprobó la Directiva Hábitats, creó la Red Natura 2000, creó UNESCO la red de geoparques mundiales, después la europea y ahora tenemos la española. Luego existe ya una tendencia, se ha transformado esa visión del turismo y tienen que apostar por un turismo necesariamente sostenible, porque el turismo o es sostenible o ya no habrá turismo. Exacto, ¿no? Que es una de las, digamos que de los conceptos que queríamos dejar claro, ¿no? A lo largo también de esta ponencia. Esther, me ha sorprendido algo que me ha comentado precisamente antes cuando estábamos tomando un café en el receso entre las dos ponencias, que me has comentado que aquí en Castellón hay una asociación de turismo sostenible, incipiente, eso sí, está comenzando. Visioneros. Claro, pero bueno, ¿cuándo comenzó esta Pues asociación? antes de la pandemia. ¿Se llegó demasiado tarde o no? A ver, para el cambio climático siempre Sí, es demasiado tarde, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esta asociación de turismo sostenible? Los cambios ojalá empezaran de arriba abajo, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces empiezan de abajo arriba, desde los pueblos, desde las familias que quieren su pueblo y quieren mejorarlo, y al final son pequeños empresarios, emprendedores, familias que quieren vivir en su territorio, fomentar la economía local y entienden una cosa súper simple, que es yo solo no puedo, con amigos sí. Y los amigos son sus vecinos y su territorio es su pueblo, su entorno, y al final es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué cuesta tanto que una familia quiera defender su territorio, vivir en su pueblo y fomentar un turismo sostenible? Cuando les tendríamos que poner en bandeja, ¿no?, todo ese camino. Evidentemente Europa lo tiene clarísimo. Como embajadora del Pacto Verde Europeo, decir que Europa no está lejos. Europa está en el interior de Castellón, que lo han entendido perfectamente, el verdadero sentido de la sostenibilidad. Sostenibilidad es montar un negocio que tiene influencia en multitud de sectores, transportes, comercios, carreteras, centros médicos. Podemos revolucionar el territorio, el interior de la provincia de Castellón, haciendo los pueblos mejores, más habitables y más visitables. Y lo tiene que entender desde ahí arriba, pero también el consumidor, pero los primeros que parece que lo han entendido son los empresarios, porque han visto en la sostenibilidad una manera de ser competitivo. Y de hecho, los que empezaron con esta reconversión han sido más resilientes, una palabra que se va a repetir como un mantra durante las próximas décadas. 3 palabras: sostenibilidad, digitalización y resiliencia. Acordaros, décadas vamos a estar escuchando. Esto no es una moda, es un cambio de modelo real. Y un cambio que viene impulsado por Europa con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, pero que se está trasladando ya urgentemente, y algunos han sido pioneros en la provincia de Castellón. Pues escuchémoslos y sigamos detrás, porque tienen cosas muy importantes que decirnos, porque detrás de la sostenibilidad está la inclusión, está la accesibilidad, está la dignidad humana, los salarios dignos, la vertebración del territorio, el turismo, el deporte, la agricultura. Hay un montón de normativa europea que influye. El Pacto Verde no solamente, la estrategia de la granja a la mesa, la Red Natura 2000, hay un montón de medidas europeas que son una oportunidad para el turismo, una oportunidad. Y yo creo que si me quedo con ese mensaje ya me doy por satisfecha. Estaba pensando ahora que tú apuntabas, ¿no?, que Europa está aquí, está en el interior de Castellón, pero anteriormente, en una de las intervenciones, precisamente ella, no sé cómo te llamas, Elena, que es de CIRAD, ¿no?, hablaba un poco también de la problemática quizá de acercarse a veces, ¿no?, y de la burocracia que existe también. Ya hablar de Europa y pedir un proyecto y una ayuda europea, eso ya debe ser, vamos, no sé si una utopía, pero para llegar a ello es difícil, lo digo para el pequeño empresario.
Yo Si creo no viene que acompañado de la administración... tenemos que tener una visión multinivel y multicapa. Y es verdad que si no hay un discurso hilvanado, pero también acciones hilvanadas, o sea, entre el consumidor consciente, el empresario que quiere hacer cosas por su pueblo y la administración. Y evidentemente no podemos pedir a un negocio familiar que sea experto en estrategias europeas. Europa está haciendo muchos esfuerzos por bajar la información. Al nivel regional, en Castellón tenemos la agencia Europe Direct, que podéis ir a visitar y que realmente está para eso. Pero yo entiendo que es complicado, la administración pública debería hacer nexos de unión y puentes, porque es verdad que tenemos que acercarnos a los ciudadanos. Por eso los embajadores, muchas acciones que se están haciendo desde Europa, pero que a nivel regional no se están recogiendo, no se están acercando a la ciudadanía como nos gustaría. Y en el tema de algunas ayudas ya hacemos tarde. Hay regiones en Europa que han hecho planes participativos, territoriales. Lo primero que hay que hacer es preguntarle a los habitantes de un territorio qué modelo de desarrollo de turismo sostenible quieren. Y eso aquí todavía no se ha hecho. Ya han pasado ya unos cuantos años. Pero lo primero que tenemos que hacer es abrir las patas de la participación, porque sin participación ciudadana no hay ni impacto ambiental, ni económico, ni social. Preguntemos, ¿no? Decías también los objetivos ODS, apuntabas también un poco a la accesibilidad también, ¿no? A que sea inclusivo. Me gustaría preguntarle a David, y evidentemente también iremos abordando el tema de deporte y discapacidad, lógicamente, pero me gustaría que explicaras un poco tu experiencia cuando has practicado, digamos que, deporte y turismo, las distintas problemáticas que te has llegado a encontrar precisamente en esa, que sean destinos inclusivos, que sean también accesibles, e imagino que a lo largo del tiempo también esto habrá evolucionado de forma positiva. ¿Te has encontrado con muchos problemas? He tenido problemas, desde luego, pero he tenido más disfrute que problemas. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Darle la vuelta. ¿Te quedas con la parte positiva tú también, Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, mira, de hecho, yo siempre digo, la primera alegría que tengo es primero estar aquí contando la experiencia, ¿no? Sobre todo, fíjate, me he encontrado a Dani Vidal, compañero deportista con el cual he viajado muchísimo, y nosotros hemos sido los primeros pioneros yendo a Juegos Paralímpicos y convertirnos en deportistas, ¿no? El deporte ha transformado nuestras vidas, las ha mejorado, desde luego, las ha cambiado, y a partir de ahí luego nos hemos dado cuenta que, convirtiéndonos en esos primeros turistas, ¿por qué no extrapolar todo esto a nuestra comunidad? Bueno, tenemos aquí un clima que nos invita a disfrutar de nuestro clima, de nuestra cultura, de nuestra artesanía, de llevarla mucho más allá. ¿Por qué no llevarnos todo eso luego a nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, a nuestra propia comunidad, a la montaña, a nuestra playa, a nuestro deporte? Pero lo que tú dices, para mí, yo me he encontrado más disfrute que problemática en todo este turismo que tenemos enriquecedor en nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Que primero lo he vivido como deportista, segundo lo he vivido como turista sin darme cuenta, y ahora lo he vivido casi como empresario, ¿no? Trasladando el gran evento que yo he vivido como ese chaval, como ese niño, como ese deportista, como ese competidor, ahora aquí a nuestra comunidad. Porque ¿qué sucede? Que muchos de nosotros viajamos, pero no solo viajamos solos, viajamos con nuestras familias, ¿no? Con nuestros equipos. Entonces, desde ese momento tenemos que darnos cuenta que somos una multitud, ¿no? Entonces, claro, fijaros, siempre que, haciendo un pequeño conciso, siempre pensamos en discapacidad como la silla de ruedas, ¿no? Pero esto es mucho más amplio. Es decir, vemos la discapacidad intelectual, sensorial, con nuestros perros, con nuestros bastones. Entonces, claro, esto es mucho más amplio. Entonces, sí que es verdad que tenemos que facilitar, abrir ese contexto para que todo sea mucho más rico, para que darnos cuenta de que, jolín, que nosotros no viajamos solos, que a veces tenemos que facilitar todo este tipo de cosas, no solo en la accesibilidad, sino, imagínate, por ejemplo, en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Facilitar de una manera en la lectura y comprensión de cuáles son las reglas de
del juego para que ellos puedan tenerlo más fácil a la hora de disfrutar de una atracción, de una ruta turística, no sé, en ese tipo de cosas que son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, David Casinos Sport nace con ese contexto, ¿no? Que es decir, no solo el evento deportivo competitivo, sino llegar a mucha gente, jolín, a ese papá, a esa mamá que tiene una persona con discapacidad severa y que quieren acercarse a una piscina. Entonces, yo creo que ese es el contexto. En esta ponencia se habla precisamente, ¿no?, también de este turismo inclusivo, accesible. A mí hace unas semanas, meses, cuando Alba Fas me planteó la posibilidad, las distintas ponencias que había, y esta era una de ellas, ¿no?, que podía llegar a moderar, le dije que me encantaba esta temática. Voy a contar algo personal. Lamentablemente mi suegra murió hace pues, un par de meses, no llega un par de meses, y hasta ahora, todos los veranos, ¿no?, cuando íbamos a buscar un destino turístico, siempre evidentemente teníamos que buscar primero un lugar, una casa, un apartamento, un hotel. Bueno, si era un hotel habitualmente son accesibles, ¿no? Pero cuando íbamos un poquito más allá, que queríamos un apartamento o una casa rural en el interior, siempre teníamos que buscar el hecho de que precisamente fuera accesible, ¿no? Y entonces te das cuenta, cuando tienes ese tipo de necesidades, te das cuenta de las dificultades realmente después y de la poca oferta que en muchas ocasiones hay, ¿no?, en ciertos destinos. Pues hablo, por ejemplo, no sé, de los Pirineos, o incluso aquí seguramente pasa también, ¿no?, que son casas rurales en los que en la primera planta están las camas, es decir, ya tenías un problema de accesibilidad, y encontrar un destino, un lugar, una casa que fuera accesible no siempre era fácil. Entonces me gustaría apuntar contigo, Rosa María, ¿qué ventajas? Bueno, es que no, yo solo veo ventajas, pero ¿qué ventajas o desventajas podrían tener ese turismo que sea realmente inclusivo y accesible? La verdad es que lo estás diciendo tú, es que son todo ventajas, en el sentido que yo también he comentado antes. Si no tenemos en cuenta esa accesibilidad y el incorporar a todos, el hacer un turismo para todos, en realidad sin darnos cuenta estamos haciendo un turismo exclusivo para unos cuantos. Claro. Y nos dejamos a una parte muy importante de la población fuera. Es decir, es que no solo es, como ha comentado David, que a lo mejor nos viene a la mente la persona que necesita ir en silla de ruedas. Es que hay muchos tipos de discapacidad, pero además es que hay una importante parte de la población que también tiene ciertas necesidades. Por ejemplo, la gente mayor, claro, que ahora mismo bueno, pues tiene una esperanza de vida mucho mayor, tiene además recursos económicos para disfrutar. Y muchas veces, pues a ciertas edades ya tiene ciertos problemas pues, para moverse. O el turismo familiar, sin ir más lejos. Queremos recibir a niños, los niños van con carritos. Es decir, si nos paramos a pensar, el hacer accesible el destino, lo estamos haciendo cómodo para el 100% de nosotros. Es decir, al final, el beneficio yo creo que es para todos. Ajá. Y uniéndole un poco también con el objetivo de este congreso, que es turismo, ¿no?, y deporte, David, realmente hay mucha menos oferta en general, ¿no?, de eventos deportivos para personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí. La hay menos porque realmente muchas veces no pensamos o pensamos que la gente con discapacidad severa no hace deporte o no puede disfrutar igual que otra persona lo haría sin discapacidad de ese deporte. Y eso es realmente... no es así. Es decir, el deporte es universal, es para todos. Sí que es verdad que a veces no se llega a esa oferta porque lo que tenemos que es formar al personal, formar a la sociedad con ese pensamiento que la gente con discapacidad severa o una discapacidad en concreto puede hacer el mismo deporte que otra persona. Por eso es importante la formación. O sea, en ese sentido, ¿no? Ajá. Que en una casa rural, sí, no basta que tengamos la rampa, no, basta que tengamos la ideología y el pensamiento de que esa persona puede disfrutar igual que otra persona. Entonces, hay que romper ese tabú, ¿no?, de que las personas con discapacidad, no, fíjate, somos, ¿cómo la palabra no me sale? Que somos más tristes o que somos más... No, o sea, quizás igual superamos el nivel de alegría, ¿no?, en todo ese sentido. Entonces, partamos de que la accesibilidad comienza desde nosotros, hacia afuera, ¿no?, para que facilitemos ese pensamiento. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ahí también, ¿no? O sea, la instalación, pero también nosotros, ¿no?, la formación.
Recordamos que cualquiera de los asistentes pueden hacer cualquier tipo de pregunta en un momento, si ustedes consideran o si quieren contar también alguna experiencia, ¿no?, de los distintos aspectos que estamos hablando. La sostenibilidad. Muchas veces se habla de que en Castellón no se ha explotado, entre comillas, si me permitís esta expresión, el turismo, ¿no? Y gracias a que, digamos, en la época del desarrollo turístico, ¿no?, finales de 60, 70, ¿no?, cuando empezó, y hay algunas zonas que sí que evolucionaron muchísimo, ¿no?, como las Islas Baleares, Castellón se quedó un poco atrás, ¿no? Y siempre dice, bueno, es que tiene una gran capacidad, ¿no?, para explotar todavía los recursos turísticos. El hecho de que Castellón, en ese momento, en el momento de la máxima exposición al turismo de España, se quedase un poco atrás y que ahora no tenga, tiene evidentemente algunos lugares masificados, ¿no?, pero eso ha sido una ventaja ahora, hoy en día, el hecho de que no se haya explotado tanto turísticamente y que ahora tengas la oportunidad de enfocar el turismo hacia lo que está demandando la sociedad. Yo creo que es una oportunidad de reconvertir el turismo de masas a turismo sostenible. El turismo de sol y playa es necesario. Por supuesto. Y compatible, pero hay que diversificarlo y hay que introducir una variable que es la equidad. Si tenemos mejor distribución de los turistas por todo el territorio, si las ayudas se distribuyen mejor, tenemos mucho menos impacto negativo. Una población muy condensada en una zona, pues no hace falta ser un gran ambientólogo para saber que va a tener mucho impacto negativo sobre las personas, sobre el territorio y sobre el ambiente. Castellón tiene una gran oportunidad de reinventar el turismo desde una base, porque está muchas cosas por hacer. Yo cuando llevo a pasear por el interior de Castellón a mis compañeros de Europa, o sea, son los primeros que valoran muchísimo todo el patrimonio cultural, artístico, territorial, la biodiversidad. Tenemos que creérnoslo, porque si no vendrán de fuera y nos revalorizarán lo que nosotros tenemos. Tenemos que convencernos de que el turismo de masas, el sobreturismo, pasará a la historia. Dentro de unos cuantos años no lo vamos a tener. Olvidémonos. Pero bueno, después hay que ver cómo se puede reconvertir, ¿no?, ese turismo de masas. ¿Cómo ves la experiencia, a lo mejor, de Castellón, que no está tan explotada turísticamente, si es una oportunidad o no? Yo creo siempre en las oportunidades. Que estar frente a una provincia como Castellón, que además tiene dos provincias gemelas, bueno, lindantes, como Valencia y Alicante, que han desarrollado muchísimo su turismo, y ahí se ha visto cómo, ¿no?, como el de Baleares, un turismo de masas, turismo de sol y playas. Creo que es una oportunidad magnífica para empezar a hacer las cosas desde cero y bien, y creo que eso no la tienen todas las regiones. Y además, una cosa muy importante es que yo creo que el turismo, el cambio de modelo turístico que estamos sufriendo ya, y además dirigido en parte por la Unión Europea o por los diferentes estratos de las administraciones públicas, está obligando a que ese turismo clásico de sol y playas vaya cambiando. La sostenibilidad se puede medir, es decir, hablamos muchas veces en abstracto, y yo creo que a la gente hay que darle cifras para convencerla. No podemos decir, este turismo, ¿por qué no es sostenible el turismo de sol y playas? ¿Porque van a la playa? ¿Porque toman el sol? ¿Porque no se mueven? El turismo ha cambiado de ser estático, como era el de sol y playas, a ser dinámico. Y ahora ya podemos medirlo. Y hay 2 o 3 indicadores, y os cuento uno muy sencillo, que es, por ejemplo, medir la huella sostenible. Se está utilizando como medidor del impacto que causa el ser humano en su país. Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo ya ha elevado un informe sobre la cantidad de CO2 que emiten los turistas a nivel mundial. Estamos hablando del 4% del total de CO2, son miles de toneladas. Luego, es muy importante que en regiones como esta, que todavía no han sufrido ese impacto agresivo, como lo ha sufrido Baleares o como lo ha sufrido Alicante, Valencia, la Costa del Sol y muchas zonas más, partamos de esa base, tengamos las cifras, podemos estar ya informados y a partir de ahí creemos una hoja de ruta. Lo que no podemos hacer es matar moscas a cañonazos. Necesitamos una hoja de ruta, necesitamos un plan, y un plan de la comunidad autónoma, un plan del Gobierno de España, y el plan de la Unión Europea, como ha explicado muy bien la embajadora, está ya hecho y definido, pero hay que hacerlo real. Y yo creo que esas son las claves para que de aquí a unos años nuestro turismo esté diversificado en cuanto a la actividad,
descentralizado en cuanto al espacio y, como han dicho todos estos días, desestacionalizado. O sea, no queremos un turismo solo de verano, sino queremos que venga a lo largo del año. Claro. Rosa, eres profesora titular del área de comercialización e investigación de mercados. Precisamente esa ruta que dicen, hay que tener una ruta, ¿qué es lo que está diciendo el mercado? ¿Qué es lo que, en esas investigaciones, qué es lo que se está diciendo que cada vez está siendo más demandado? Bueno, pues un poco también es lo que intentaba deciros al principio, es decir, el viajero, la forma de viajar ha cambiado porque nosotros hemos cambiado, es decir, las nuevas generaciones ponen encima de la mesa valores distintos a los que se ponían hace unos años, por lo tanto, como también ha comentado Esther, la cuestión de la resiliencia, de ser capaces de escuchar y de entender lo que nos están pidiendo y saber adaptarnos a ello es fundamental, ¿no? Hay una palabra que ha salido también antes y de la que se habla mucho, que es la cuestión de la gobernanza, ¿no? Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que fijar unos objetivos comunes y remar todos en la misma dirección. Esa visión de lo que queremos ser y de cómo lo queremos hacer tiene que ser algo consensuado entre todos y por lo tanto hay que trabajar en ese sentido, ¿no? de tener claro lo que queremos ser, cómo queremos hacerlo y todos juntos remando, todos juntos me refiero a todos los que formamos el ecosistema del destino, remando en la misma dirección. Ajá. ¿Y el deporte? ¿El deporte qué papel, y el turismo deporte, qué papel puede tener en esos objetivos del turismo sostenible, igualitario, accesible, inclusivo? Adelante, ¿no? Quería decir antes que no solo se queda en el plano de la actividad deportiva, ¿no? Sino ya hablábamos antes de la familia, qué impacto tiene la familia. Al final, tus verdaderos fans siempre son los que vienen a verte, la familia, tus tíos, tus hermanos, ¿no? Con ellos viajan más gente incluso que puede tener discapacidad. Mover una silla de ruedas eléctrica ya tiene un impacto importante, es decir, hay que buscar una plaza hotelera donde ese hotel en concreto pues tenga una gran accesibilidad, es decir, esa familia ya cuando acaba la competición se busca ya un plano para buscar una actividad. Mira, pues vamos a buscar, no es el Golden Age, pero vamos a buscar la ruta turística porque hay un restaurante, porque hay un plano en una montaña, porque queremos ver una ermita, no sé. Yo creo que ese impacto ya sucede no solo en la misma mera actividad deportiva, sino ya en un entorno mucho más amplio, ¿no? El mismo viaje ya te empodera pues, a que esa familia que nunca viajaba con discapacidad ya se atreve a viajar más. Es decir, ya están sucediendo unas cosas que tienen otro impacto ya, no el mero hecho deportivo, sino el mero hecho ya de la emoción, de ese impacto que tiene ya de ese niño que no viajaba porque tenía discapacidad y no viaja, ya está viajando. O sea, está pasando en un plano mucho más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro impacto económico-social es importante, pero el mismo hecho de empoderar a ese niño, a esa familia que tiene más niños con discapacidad o no lo tiene, o es esa primera competición, ayuda muchísimo a todo esto, ¿no? Es decir, ya hay un impacto muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que yo digo, ¿la competición es importante? Sí. El entorno que está sucediendo ya solo en esa competición de cultura económica, de cultura gastronómica incluso, va mucho más allá, ¿no? Están pasando cosas que van a empoderarnos mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí se está disparando un trigger que desde luego nos va a ayudar muchísimo, ¿no? a todo esto. Hablaremos después digamos, del turismo de deportes sostenible, etcétera, pero en cualquier momento podéis aportar, vosotros mismos, o sea, no esperáis. Apuntar con respecto a eso es que, bueno, lo ha comentado también Pedro, si estamos hablando de que el turista de hoy en día no es un turista pasivo, no es un turista contemplativo, sino que al contrario es un turista activo, y estamos hablando también de que hay unos nuevos valores encima de la mesa, la gente ahora nos gusta cuidarnos, realizar una actividad física, sentirnos sanos, ¿no? Físicamente y mentalmente. Obviamente, cuando vamos a disfrutar de nuestro tiempo, vamos a buscar eso. Por eso hoy en día el turismo activo, el turismo de naturaleza, el turismo deportivo es algo que la gente busca, porque quiere disfrutar de su tiempo haciendo lo que le gusta hacer y lo que casa con su forma de entender la vida. Y hablamos de los ODS, en muchas ocasiones, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Exactamente las siglas, ¿no? Sí. Se habla absolutamente en todos los ámbitos. ¿Y cuáles serían los que inciden directamente en el turismo? ¿O todos ellos deben de incidir también en el turismo?
todos ellos están interrelacionados. O sea, no puedes trabajar uno sin trabajar otro. Lo que pasa es que hay dos que a mí me gustan especialmente, que uno es el número 8, que es el de modelo económico, que reinventar el turismo es tener un chip de modelo diferente. Y no podemos basarnos solo en el PIB o los ingresos económicos, sino que tenemos que tener una mentalidad abierta de cara a futuro y saber realmente los impactos en toda la cadena de suministros y en toda la cadena de valor. Son relaciones complejas. Y cuando hablamos de economía y hablamos de medio ambiente y hablamos de territorio, existen fricciones que son reales y que las tenemos que poner sobre la mesa. No vale esconderlas debajo del tapete, porque cuando queremos esconder los lobbies, los intereses económicos y tal, siempre perdemos los mismos, los pequeños, los que nos quedamos atrás. Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 8 es nuevo modelo económico. Algunos hablan de crecimiento económico. A mí me gusta desarrollo sostenible, ¿vale? Porque si crecemos económicamente, ¿para qué? Para acabar con el territorio, para acabar con los recursos naturales, no nos interesa porque es pan para hoy, hambre para mañana. Hablando de futuro, está el 17 también, que son las alianzas. Y ahí es donde hablamos siempre, administraciones inteligentes. Necesitamos administraciones inteligentes, organizaciones inteligentes y utilizar toda esa inteligencia colectiva que tenemos, que está ahí, la tenemos que desarrollar la academia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los vecinos y ponernos a trabajar conjuntamente, dejar de hablar de lo nuestro y dejar de hablar de lo mío y empezar a hablar de lo nuestro. Qué difícil es. Apuntabas también esto de la administración. Uno de los objetivos de este congreso era unir también la parte pública, ¿no?, con la parte privada. Evidentemente, desde lo privado tú puedes hacer mucho también por la sostenibilidad, pero imagino que necesita tener también el respaldo de las administraciones públicas para poder conseguir esos objetivos de ser mucho más sostenible. Por supuesto. Y se ha comentado también estos días las dificultades que hay entre unir, van a diferentes velocidades. Las empresas privadas y las administraciones van a diferentes velocidades y no es casualidad. Es decir, no es una crítica, yo soy funcionario de la Administración General del Estado, aquí ha habido funcionarios de la Administración Autonómica y hemos coincidido todos en lo mismo, en que hay mucha burocracia o exceso de burocracia y lentitud en los procesos para, por ejemplo, obtener medidas sobre desarrollo sostenible o cumplir los mismos ODS. Pero ¿qué pasa? Que venimos de donde venimos, es decir, no podemos transformar una administración o varias administraciones viniendo de un turismo de masas como veníamos, que buscaba solo una cosa, a un turismo que ahora quiere experiencias, quiere disfrutar de la naturaleza y de otras cosas en 3 días. Obviamente, antes decían, es que los permisos de costas tardan mucho. Es que Costa ha estado 30 años sobreexplotada. Esa es la realidad. Es decir, la ley de costas es una de las leyes que tienen una naturaleza más ambiental. Y esa naturaleza ambiental deriva precisamente porque es dominio público y porque era la única forma de proteger el segmento más caro de territorio de España y que estaba sobreexplotado y está sobreexplotado. Entonces, es verdad que, como ha dicho el consejero, hay que sentarse, hay que buscar nexos en común, fórmulas para articular y agilizar los trámites, pero también es verdad que tenemos que ser garantistas en algunas cosas. No todo el mundo quiere montar una empresa para que sea sostenible el turismo. A veces quieren montar una empresa porque quieren ganar dinero, punto y pelota. Y necesitamos esos filtros que nos garanticen que eso no suceda. Decía también anteriormente, ¿no?, Colomer, a mí me pareció también muy interesante y ha puesto él un ejemplo, que ojo o hay que diferenciar entre conservar y congelar, ¿no? Y ha puesto también un ejemplo quizá que aquí en las playas de la ciudad de Castelló pues se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, porque el hecho de la existencia de una especie, de un ave, el chorlitejo patinegro, que es un ave pues, que habita en las dunas, ¿no?, eso hace que haya una mayor restricción, podríamos decir, ¿no?, para tener los recursos como los chiringuitos en la playa funcionando. Me gustaría hablar un poco de eso, ¿no?, de conservar y de congelar. Estamos hablando de la sostenibilidad, ¿no? Pero también decía, ¿no?, que medio ambiente no es tampoco una secta, o no debería ser una secta, decía, ¿no?, Colomer, ¿no? ¿Cómo es difícil, ¿no?, pasar de congelar a conservar? Hay que conservar, pero tampoco hay que
congelarlo y dejarlo ahí sin ningún tipo de actividad, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros ese aspecto. Es que Es complicado, muy difícil, pero es hacia en lo que hay que trabajar, ¿no? Él hablaba también de coser, ¿no? De todos esos puntos sueltos que hay, pues tratar de coser, ¿no? Y de sacar una hoja de ruta, un consenso donde tengamos las cosas claras y trabajemos en un mismo sentido. Sí, porque muchas veces a lo mejor tenemos visiones contrapuestas de lo que queremos que sea, pero siempre podemos encontrar algo en lo que estemos de acuerdo. Yo creo que es un trabajo, como hemos comentado antes, de gobernanza. Antes también ha salido el tema, ¿no?, de si tenía que haber una consellería de turismo y deporte. Bueno, nosotros muchas veces cuando trabajamos con municipios decimos que la responsabilidad de turismo debe recaer sobre el alcalde, porque entendemos que es el que tiene la visión de todas y cada una de las parcelas, ¿no?, de lo que atañe al turismo, porque al final son muchas patas, Colomer, ¿no? ¿no? También, ¿no? Y eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, la Secretaría Autonómica de Turismo depende directamente de Presidencia, pues a lo mejor tiene sentido, porque a él le toca un poco mediar entre todas esas administraciones para al final sentarlos y llegar a algún tipo de acuerdo. Es difícil porque la actividad turística es una actividad muy transversal que depende de muchas patas. No sé mis compañeros cómo... Una consellería de Turismo y Medio Ambiente. Seguro que será prácticamente imposible, pero el día que lo consigamos... Pero también tiene que ser, porque evidentemente el turismo tiene que estar relacionado con el medio ambiente. Por supuesto. Yo absolutamente creo que al final lo que tenemos que hacer es leer o interpretar todos el mismo lenguaje para poder que salgan las cosas. Hablar el mismo idioma, ¿no? Exactamente. Y de esa manera sí que podemos crear sinergias que fluctúen en nuestros... En leer la migración para que consigamos resultados óptimos, ¿no? Y yo un poco, hablando que tú has hablado de las alianzas, y me gustaría hablar de esas alianzas, fijaros, nosotros ahora el día 4 de junio lanzamos el meeting David Casino Sport, que es la pista que me ve a mí crecer como deportista, ¿no? Ahora ya no lo soy tanto. Pero sí que es verdad, pues, con ese conocimiento y como ese turista que he sido en el mundo, ahora yo quiero ser mi propio turista aquí en mi Comunidad Valenciana, ¿no? Y para nosotros esas alianzas, fijaros, ¿no?, queremos llevar y que sean partícipe el mundo de la discapacidad. Los trofeos que vamos a entregar son trofeos hechos para y por personas con discapacidad, ¿no?, que trabajan en esos talleres, que se pueda entregar con esa manufactura de que el mundo de la discapacidad sea y es partícipe de lo que nosotros, de lo que yo he vivido como deportista, de lo que yo vivo como persona con discapacidad, y de que ese mundo desde la discapacidad sea partícipe cada día para que se lo lleven ellos y que sea la sociedad consciente de lo que mucho podemos ofrecer, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría, ¿no? Y sobre todo la alianza con empresas, ¿no?, que pongan ahí, que se lo pasen bien, pero que sean capaces de entender qué importante es el mundo de la discapacidad cada día, en el deporte y en la sociedad. Bueno, pues siguiendo entonces con el tema de la discapacidad y también del turismo y el deporte, después volveríamos un poco también a la sostenibilidad, lo de congelar o conservar, ¿vale? Y cómo se puede compaginar la explotación de los recursos naturales. ¿Es necesario organizar eventos deportivos dirigidos a personas con discapacidad, ¿vale?, o capacidades diferentes? Aquí también hay muchos términos para hablar del asunto. ¿Se requiere mucha más infraestructura, necesidades o no? Yo entiendo, para mí, ¿no? Sí. Bueno, como queráis. Como todos. No, sí, ¿sabes lo que pasa? Que como no sé para quién me mira, pues estoy un poco perdido. Pero bueno, esto es súper sencillo, ¿no? Al final, tomar la palabra y ya está. Fijaros, yo ayer estuve en Barcelona y vengo de Barcelona, que he estado 2 días, y estaba trabajando conjuntamente con una asociación con discapacidad, con otra gran empresa, ¿no? Fijaros qué bonito, ¿no? Unir el mundo de la no discapacidad con la discapacidad y hacer cosas conjuntas como, bueno, unirnos un día de playa para que nuestras playas, nunca mejor dicho, sean sostenibles, no haya basura, podamos interactuar juntos, personas con discapacidad, sin discapacidad, y que veamos que al final el fin es el mismo, ¿no? O sea, trabajar por un proyecto común, disfrutar de una jornada, sea deportiva o no lo sea. Entonces, yo creo que eso es tan bueno, tan rico y que nos hace tan humanos, que al final es tan llevable a cualquier plano.
lo hemos dicho que al final en mi mundo es el deporte, pero ¿por qué no? Hoy hablamos de turismo y eso es tan llevable en el mundo del turismo como cualquier otro campo, ¿no? Y eso nos enriquece. Entonces, nada, simplemente quería contaros que eso es maravilloso que pase. Yo quiero contar una experiencia que creo que es muy interesante al hilo de lo que ha dicho él. Y es que efectivamente las infraestructuras para turistas discapacitados pues cuestan un dinero como cuestan otras muchas cosas. Lo que pasa es que no lo ponemos en la balanza. Hace cuestión de un año, y creo que, no sé si está por aquí Alba, pero Alba me acompañó, estábamos haciendo un proyecto sobre una cueva, la habilitación turística de una cueva, y la presidenta del Consejo Insular de Menorca, es decir, la presidenta de la Diputación de Menorca, o sea, imaginaros, Menorca tiene más turistas que Cuba. Sí, sí. Dijo, yo quiero que la cueva, es la primera cueva pública que hay en Baleares, quiero que la cueva tenga acceso a gente discapacitada. Y lo primero que le preguntaron desde la intervención y, bueno, las administraciones, es que no va a costar mucho dinero. Y dijo ella, bueno, más dinero me va a costar poner las barandillas de PVC y excavar el suelo de la cueva para que se hagan las escaleras. Hay que poner una balanza y dices, vamos a ver, es tan caro, lo que hay que tener es voluntad. La voluntad de hacer accesible un destino o un recurso turístico, y creo que el turismo va en esa dirección. El turismo va en que, como ha dicho la compañera, en que va al turismo familiar, van niños, va gente más mayor. Se ha diversificado mucho a nivel social el turismo. Luego tenemos que estar preparados y tenemos que adaptar las instalaciones a todo eso. O sea, no podemos no incluir a la gente. Tiene que ser un turismo inclusivo en todos los sentidos. Ajá. Que no sea excluyente, precisamente, como decías al principio. Apuntar también, porque es que justamente la gente que trabaja en ese sentido es que te lo dice así, ¿no? Yo tengo relación con Gemma Sala, que es la jefa de la unidad de didáctica del Museo de Alicante, del Museo de Arqueología de Alicante, en Mar, que justamente este año también le dieron el premio de turismo accesible de la Comunidad Valenciana. Y ella lo dice, es que, a ver, Rosa, yo lo que me planteo cuando me planteo diseñar una exposición es algo que sea para todos. Es decir, yo no me cuestiono, voy a hacer la exposición y luego voy a ver cómo la adapto. No, yo de entrada la hago para todos. Y mi presupuesto contempla todo, igual que contempla las vitrinas, contempla las rampas o contempla los audios, ¿no? Es decir, es algo que si tú estás convencido de que ese lugar lo tiene que disfrutar todo el mundo, ya el planteamiento de inicio es así. Es decir, y yo creo que es hacia lo que tenemos que ir, ¿no? Pensar que es algo para que disfrutemos todos. Pero quizás no tan solo hay que estar convencido, es obligatorio, ¿no? Bueno, exacto. También, ¿no? Exacto. Debería ser, ¿no? Las leyes lo contemplan también, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que pensamos en ese momento que nos llega, ¿no? Que lo sentimos porque tenemos a alguien en la familia, porque tenemos a alguien cercano, porque tenemos a un conocido, entonces nos llega. Pero que, como decía Rosa, ¿no? Sí. Como decía Rosa, al final es para todos, ¿no? Entonces, si nace desde la universalidad, yo creo que al final es sencillo, ¿no? Esa barandilla la voy a coger yo, como la va a coger un niño o una niña, y la podemos utilizar todos. Entonces, al final, antes yo hablaba con Dani también, que Dani lo tengo por ahí. Hablábamos, Dani, y hablábamos que es verdad, que al final esto es mucho más sencillo. Escuchamos la palabra inclusivo, accesible, y se nos hace un poco, perdonadme, un poco bola. Pero es mucho más sencillo, es para todos y para todas. Entonces, eso nos va a beneficiar a todos desde el comienzo. Ajá. Y además es eso, ¿no? Que es que debería ser siempre así, no deberíamos de hablar que sea inclusivo, que sea accesible, que sea sostenible, es que siempre debería estar contemplado. Es que no debe ser discriminatorio. Claro. Y que no va nada en contra de nada. El medio ambiente no perjudica al turismo, es un aliado. Vale, ahora te Habéis voy a ido en preguntar. bicicleta por el campo, ¿eh? O sea, cualquier persona que practique el cicloturismo prefiere ver los pájaros, la biodiversidad y tal. Debemos de conservar la naturaleza y no creer que los ambientólogos y los ecologistas están en contra del desarrollo, están a favor del desarrollo. Pues, y esa es la mentalidad que necesitamos. Me das pie para hablar de dos cuestiones. Además, has hecho un comentario. Bicicleta. Recientemente surgió una polémica o surgida... Es que tenemos una pregunta y seguramente pues, se venga, irá ligada pues a lo vamos que con estabais él diciendo. y enseguida hablamos de esas polémicas que ha habido. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo David, que lo que queremos es que las personas con discapacidad, una es que lo que tenemos que hacer es para todos, no solo para las personas con discapacidad,
pero creo que es mucho más fácil, como bien se había dicho en la charla de antes, es copiar, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciudades como puede ser Mallorca en este caso, ¿no? Que es lo que sé, ¿no? Yo recuerdo que en el 2010 Mallorca invirtió 12 millones de euros, eso es un 25% del presupuesto municipal, en la bandera de accesibilidad, ¿no? Es una de las pioneras de ciudades en accesibilidad, ¿no? Y estoy seguro que ellos no solo pensaban en las personas con discapacidad, ¿no? Sino, como bien habían comentado antes, en las personas que acompañan a las personas con discapacidad, ¿no? Que hay mucho turismo por explotar, sobre todo de las personas con discapacidad, y es eso, ¿no? Que se trabaja conjuntamente y vamos, que somos personas y hay que trabajar por todos. Creo que hablas de Palma, de la ciudad. Perdón, es que Mallorca es la isla. Mira, antes, estos días... Sí. Sí, gastaron mucho dinero y además hoy estaba fijándome en que nuestro stand de atrás tiene abajo un logotipo que pone Impulso, no sé si lo veis, ¿no? La red Impulso es una red de ciudades que han sido galardonadas porque se han presentado una candidatura como Red de la Ciencia y la Innovación. Entre otras cosas, se puede presentar como proyecto estrella de una ciudad que la haga accesible a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también al turismo le va a venir muy bien. Es decir, una ciudad que apuesta porque el turismo sea accesible y que además, porque la ciencia pueda mejorar esa accesibilidad, que en eso estamos, va a ser una ciudad mucho más abierta y mucho más accesible a cualquier tipo de turismo. Y a mí me sorprendió porque nadie lo ha comentado. Hemos hablado nos hemos centrado mucho en Castellón, menos en la comunidad autónoma, menos en lo internacional. Pero fíjate, una cosa que además a mí, yo he estado en el comité de la Red Impulso y he movido alguna vez pues alguna candidatura, me parece que es importantísimo que una ciudad de Castellón esté galardonada con ese galardón que da el Ministerio de Ciencia e Innovación, que si no lo da cualquiera. Bueno, estamos hablando de Castellón, en cualquier caso son ámbitos que se pueden trasladar a cualquier otra zona, ¿no? Volviendo un poco al tema de sostenibilidad, decías tú que el medio ambiente o el ecologismo no está en contra de la explotación de los recursos naturales o cómo hacerlo, y has puesto, por ejemplo, como ejemplo, las bicicletas, ¿no? Ir con una bicicleta por el campo, por la montaña, disfrutar de los árboles, de los pájaros. Aquí los estamos oyendo constantemente, es una auténtica maravilla, ¿no? En la Comunidad Valenciana recientemente apareció una polémica porque el nuevo decreto de regulación de actividades forestales establecía que, bueno, se iba a tener que pedir un permiso especial cuando se saliera con la bicicleta de montaña, cuando fueran más de 10 personas, ¿vale? Y bueno, el sector saltó diciendo que esto no podía ser, ¿vale? Es decir, que hay una cierta normativa, que hay algunos sectores que lo ven contrario, evidentemente, a sus intereses desde el punto de vista medioambiental. Y también hay otro ejemplo, ¿no? Chorlitejo Patinegro, en las playas de Castellón, impide, entre comillas, que la actividad de los chiringuitos se pueda iniciar antes, como en otros municipios, y en Castellón no puede hacerse hasta el 1 de julio. Es decir, que sí que paraliza un poco, o no paraliza, o es como tiene que ser la combinación para que todo pueda fluir. Las tensiones y los diálogos son naturales y hay que aceptarlos, pero yo ante eso, para mí siempre está la ciencia y los estudios de impacto, porque tener contacto a todo el mundo es imposible, sobre todo en temas de turismo, que hay grandes lobbies y grandes clústeres empresariales que tienen mucho poder de interlocución. Y hay veces que las políticas no son valientes y sobre todo al pequeño pues no lo favorecen. Evidentemente, ante las opiniones y ante la ciencia, estudios de impacto y de viabilidad. ¿Es viable esa actividad de cicloturismo? Seguro que hay alternativas y si tú entregas un informe sobre ese impacto, podemos comenzar a dialogar. Yo estoy segura de que los ciclistas no quieren tener un impacto negativo sobre el territorio, segurísima. Y es más, hay un dictamen del Comité Europeo de las Regiones que habla directamente del cicloturismo como oportunidad de desarrollo de turismo sostenible. Así que leámonos las cositas de Europa y a lo mejor así podemos tomar mejores decisiones. Cicloturismo, sí. Actividades deportivas en medios rurales y acuáticos, sí. ¿Tienen impacto en huella de carbono? Cero. Son actividades neutras. Y no todo el mundo puede decir lo mismo de sus actividades.
Cada persona que no coge un avión, sé que cogerlo hay que ir a tus islas, pero cada persona que no se va a tomarse un mojito al otro lado del mundo está contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio. Y tenemos que empezar por ahí, a no coger aviones y no irnos de crucero todos los años. Nadie quiere eso ya, de venir a trabajar más cansado de lo que nos fuimos, con unos kilos de más y todo el año en el gimnasio. Por favor. Entonces, sentido común, sobre todo sentido común, y disfrutar de la naturaleza con cabeza. El deporte sin medida tampoco es saludable. Por lo tanto, todo con cabeza y sostenible. O sea, practiquemos actividades en la naturaleza, pues con cabeza, pero como lo hace la mayoría de la gente, no creemos problemas donde no los hay y desarrollemos las actividades que tienen poco impacto ambiental y muchas potencialidades para desarrollar económicamente los territorios. Ajá. Y si hay alguna actividad que no se pueda hacer, ese es el punto de vista de preservar el medio ambiente, que al final es algo positivo también para todos, ¿no? Para toda la sociedad. Es ya un punto de no retorno, es decir, y también lo decíamos anteriormente, ¿no? El turismo y cualquier otra actividad tiene que ser sostenible, accesible, o no será. Esa es la tendencia, ya no hay vuelta atrás, ¿no? En Europa no. En Europa. Ojo, Sudamérica, claro, ahora... Sudamérica es otro mundo, Asia es otro mundo, también van a otra velocidad, pero en Europa no. En Europa el turismo tiene que ser sostenible o no será. Está muy claro por parte de las autoridades europeas y también por parte de las administraciones europeas, españolas, que decir, lo tienen clarísimo y además tienen una hoja de ruta marcada por Europa que tienen que cumplir, no les queda más remedio. Lo importante es que también se haga pedagogía, que la gente lo entienda. Es decir, el ciudadano tiene que ser el fin último al que tiene que llegarle esa información y le tiene que llegar de forma que la entienda. Nosotros no podemos leer una directiva europea a un ciudadano y que la entienda, porque ni se va a enterar y encima va a decir, bueno, lo que no queréis es que hagamos nada. No, hay que explicarse y motivar por qué se aprueba esa directiva europea y qué beneficios tiene para la región o para el país. Y eso es lo que más nos cuesta, yo creo que desde las administraciones, y yo en tono mea culpa, ¿no? Desde las administraciones lo que más nos cuesta es explicarle al ciudadano o esa comunicación de traducir un lenguaje que a veces es muy técnico en un lenguaje llano y que lo entiendan, como lo ha explicado ella perfectamente. La gente no se quiere ir de crucero todos los años, engordar 5 kilos y hacer cosas que a lo mejor no le gustan tanto como si le gustaría hacer otras. Eso es muy importante. ¿No hay vuelta atrás? Hay que ser coherente con los valores de los ciudadanos y que nuestras instituciones nos representen. Y yo creo que todos los ciudadanos quieren un futuro y quieren tener un medio ambiente y quieren poder trabajar dignamente. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Aparte, hay una hoja de ruta muy marcada. Europa quiere ser el primer continente neutro en emisiones y estar descarbonizado en el 2050. Parece que quedan muchos años, pero es que es un problema global de gran ímpetu, de índole muy amplio, que no se puede abarcar con soluciones pequeñitas, ni con greenwashing, ni con pequeñas campañas. Necesita cambios estructurales de verdad. Ya llevamos mucho tiempo tarde, pero Europa es lo que está te voy a decir, decidida. que si no llegábamos tarde. Yo pienso que no, yo soy positiva y yo pienso que si no aprendemos a las malas, o sea, si no aprendemos a las buenas, nos tocará aprender a las malas y ya estamos aprendiendo a las malas. Reaccionamos a las crisis tarde y mal, y para muestra un botón. Todo el plan de reconversión económica y plan de reconversión del turismo viene acelerada por la crisis del COVID, todos los fondos Next Generation. Hay un gran paquete de medidas que quieren refundar el turismo con una serie de condiciones que son claritas y meridianas. Impacto CO2, cero. Volver a las personas a poner en el centro de la economía los territorios, diversificar la oferta. Si es que está todo claro. Y si no están claros esos puntos o no se respetan esos puntos, no se pueden obtener esas ayudas, entiendo. Claro, al pasa que existen tensiones. Y por eso se quedan muchas fuera. Existen tensiones. Y muchos municipios se quedan fuera y mucha empresa privada se queda fuera de esas posibilidades. Necesitamos aumentar el poder de interlocución de los pequeños. Es así. Es difícil llegar, ¿no? Entonces... Sí, por eso porque también... existe, porque el dinero hay. El dinero, ¿no? Y a través de los fondos Next Generation existen, ¿no? Pero a veces no se solicitan porque o se desconoce o porque es difícil llegar a ellos, ¿no? Tener esos canales para llegar. Yo creo que desconocerse no se desconoce. Los fondos de recuperación europea ya son conocidos por todo el mundo. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo, los gobiernos de los países europeos lo están haciendo, pero también hay que hacer un esfuerzo desde el ámbito más local.
el ámbito más local tiene que ser valiente y tiene que realizar proyectos de acuerdo con lo que solicita la Unión Europea, pero atreverse a hacerlos. Si no, perderemos una oportunidad que hasta que no haya otra pandemia y volvamos a estar igual, ojalá que no, no los tendremos. Y creo que muchos ayuntamientos van a perder una oportunidad de oro. Ajá. Si hay algún empresario que quiera comentar precisamente las experiencias que ha tenido, ahí hay una pregunta. Y si no, también a David le preguntaré, porque también estás gestionando, ¿no? Empresas. Sí, yo hablando un poco también de lo que decías, ¿no? ¿Cómo llegas? Del gran turismo, ¿no? Del gran turismo del Crusher, del vuelo y tal. Yo también creo en el microturismo. Al final existe el turismo de fin de semana, es decir, de una competición, de ir con la familia, el papá o la mamá compite y mientras tanto pues se queda la pequeña familia y se van a hacer otra actividad. No sé, nosotros lo que decíamos, ¿no? Para mí nosotros eso también es un microturismo del fin de semana, de ver a tu hijo competir, de que suceden cosas muy chulas y también creo que ese es un gran turismo, ¿eh? También. Dime. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Simplemente comentar, porque yo soy gerente de la Plana del Ar, que son los planes de gobernanza, ¿vale? Que es una unión de 7 pueblos que hemos apostado por el turismo sostenible. Desde el 2020 creamos lo que es la marca, lo que es las bases y hemos trabajado con eso junto con no solo los 7 ayuntamientos, sino también hemos formado un club de productos sostenible. Y estábamos hablando de que los ayuntamientos se tienen que poner las pilas. Es que muchas veces los ayuntamientos no tenemos infraestructuras. Lo digo porque estamos trabajando todos en aunando, pues hemos creado, por ejemplo, una red de viales verdes que comunica toda la Plana del Ar para poder viajar en bicicleta, viajar caminando o de una manera sostenible también. Hemos focalizado también para que esa red de viales verdes tenga un museo al aire libre y eso es convertir esa red de viales verdes en producto. Estamos haciendo muchas cosas en esa línea. Lo que pasa es que los ayuntamientos pequeños no tenemos infraestructura y muchas veces, por ejemplo, queremos ampliar los fondos europeos que podríamos utilizarlo, pero por ejemplo, a nivel de interventor pues no dan abasto. Queremos contratar a lo mejor más personal, no podemos. Quiero decir que no es tan fácil. Quiero decir que todo esto es una reflexión que a lo mejor sí que estamos trabajando en ello, pero que no llegamos. Y por ejemplo también tenemos claro que falta mucha formación y mucha comunicación a la gente que está viviendo. Nosotros estamos haciendo acciones para que veáis por dónde vamos. Por ejemplo, estamos recogiendo tapones y esos tapones estamos reconvirtiéndolo en esculturas que están dentro de la red de viales verdes y también en aparcamientos de bicicleta, ¿vale? Para que los niños o los adultos vean que eso... que lo que ellos están creando todo el producto. Pero todo eso, lo digo porque los ayuntamientos nos cuesta un montón, ¿sabes? De poder llegar pues a todos los fondos que tenemos. Porque son, por ejemplo, los que yo gestiono, no llevan ni 3.000 habitantes, ¿sabes? 3.000 habitantes, arquitectos, por ejemplo, pues hay uno y la mayoría no puedes crecer. Para hacer una reunión con ellos, que todos vayamos en la misma línea, porque el turismo ahora nos estamos dando cuenta que pues es deporte, es medio ambiente, es cultura, quiero decir y también se nos está dando valor a la gente que gestionamos el turismo, que somos técnicos de turismo, no en todos los sitios es así, ¿sabes? Entonces, todo eso hay que trabajarlo mucho. He hecho un resumen así un poco rápido, pero es toda la problemática que nosotros tenemos y que estamos trabajando en ello y que todavía cuesta mucha formación y concienciar a la gente. Afortunadamente, desde hace unos años, por ejemplo, los destinos turísticos inteligentes están avanzando para que nosotros, por lo menos, la gestión turística o de ayuntamientos, mejor dicho, se den cuenta lo importante que es para un desarrollo turístico el urbanismo, el medio ambiente, la cultura, el deporte, etcétera. ¿Vale? Yo creo que si me permites este contexto, por mi experiencia personal. Hace no mucho, ya desde la provincia de Alicante se hizo el primer proyecto donde se desarrollaron unas cosas que se llaman georrutas. Georrutas que además tienen diferentes segmentos donde unas se pueden hacer caminando, otras se pueden hacer en bicicleta, otras se pueden hacer en coche.
y básicamente giraban en torno al valor escénico y geológico de algunos elementos, como por ejemplo manantiales, cuevas, etc. Bueno, muchos recursos geológicos. Hace aproximadamente 3 meses el consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de Baleares me llamó a mí personalmente, me dijo, mira, yo quiero implementar, porque los ayuntamientos no podían. Es que los ayuntamientos no llegan a desarrollar ese proyecto. Y ahí voy al ODS de las alianzas. Es decir, bueno, hay otras administraciones que os pueden echar una mano. Entonces, vosotros podéis desarrollar ese proyecto y articular las regiones de Mallorca que no tienen capacidad de ser destino turístico o no tienen la capacidad que tienen las litorales. Ningún problema. Y lo hicimos nosotros. Y en ese proyecto se incluyen 14 ayuntamientos. Y lo único que van a tener que hacer es promocionar, cuando se acabe el proyecto, esas georrutas para que el turista que venga las conozca y las pueda disfrutar. Que va ligado al tema del deporte, porque esas georrutas tienen unos segmentos que son exclusivamente deportivos. Y además también son accesibles. En alguna parte, no en todas, porque todo no se puede abarcar, pero en una parte que son accesibles para gente con ciertas discapacidades. Quiero decir, tenéis que poneros las pilas en el sentido de que si vosotros no podéis hacerlo, hay que buscar las alianzas necesarias. Que las hay. Las hay en la administración local, las hay en la administración autonómica y las hay en la administración general del Estado. Entonces, es cuestión de integrarnos en esa comunicación, tener esas reuniones de la que hablaba del consejero, que parece que son imposibles, pero son posibles, yo las he tenido y las tengo muchas veces, y ayudarnos los unos a los otros, que tampoco es tan difícil. Porque la oportunidad es la que es y estamos en el límite de perderla. Un segundito. Aparte de todas esas dificultades, ¿cuál es tu nombre? Alicia. Aparte de todas esas dificultades, ¿ha valido la pena uniros y el esfuerzo y vuestros objetivos en la Plana del Arc? Sí, ¿no? Para que conozcáis la Plana del Arc, son Cabanes, Vilafamés, Benlloc, la Torre d'en Domènec, Vilanova d'Alcolea y Coves de Vinromà. Son 7 pueblecitos que los más turísticos, ¿vale? Pues el Vilafamés, que se conoce mucho, y luego Cabanes en segundo lugar. Y todo lo que se ha hecho aquí es pues unir fuerzas para crear un destino, ¿no? Nos hemos definido como el slow tourism de la Comunidad Valenciana. Hemos también hecho un plan estratégico y nos hemos dado cuenta que a partir de ahí pues, los 2 focos que son los que más atraen turismo, pues van un poco haciendo esa atracción para que luego se conozca el otro. Y sobre todo también porque hemos sumado el club de producto que hemos hecho, los empresarios, que por ahora somos 30, pero bueno, ya te digo, el proyecto es desde 2020, venimos de una crisis y bueno, se han unido y son totalmente activos en todas las actividades que hacemos, tanto ayuntamientos como el club de producto. Aprovecho para invitaros, si queréis, el día 8 de febrero, madre mía, 8 de junio, vamos a hacer la inauguración de la red de viales verdes. Es decir, hemos hecho una marca, se llama Xarxa de Vials Verdes, y es una manera de comunicar, ¿no? de incentivar el turismo sostenible. Y también, pues, accesible también, porque también tenemos reuniones con la Diputación de Castellón y con la Consellería de Transportes para que todo lo que especie de vías verdes para que todo el mundo pueda comunicar, caminar por ahí o ir en bicicleta. Que sí que hay esa interlocución entre administraciones y que la tenéis. Pero cuesta un montón. Mucho, lo digo yo porque cuesta un montón que vamos en esa línea y estamos en la dirección de todas las políticas europeas y nos cuesta mucho. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, claro. Teníamos también otra pregunta, Alba. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Dani, me llamo Dani. Adelante. Bueno, yo, igual que David, pues he tenido la suerte de poder viajar mucho gracias al deporte. De hecho, David y yo hemos competido juntos, él, bueno, en la categoría discapacidad visual, yo sin discapacidad, pero bueno. También soy de una localidad de turismo masivo, pasa de 8.000 a 100.000 habitantes en verano, de aquí de Castellón.
Y bueno, comentabais que a través de la Unión Europea hay normativa que tiende a que el turismo sea sostenible. Entonces, ¿de qué manera estas localidades o núcleos de turismo masivo pueden pasar a ser un turismo responsable sin querer perder su cuota de participación, su cuota de ingresos, etcétera? Porque, por ejemplo, yo en mi pueblo me he encontrado que después del COVID ha sido terrible la cantidad de gente que ha venido, incluso en invierno. O sea, con una campaña especial, yo no he visto una cola de entrada así nunca, jamás. Con 20 minutos de cola en la entrada desde la Nacional. ¿Qué pueblo es? Oropesa, ¿no? No. ¿Alcocebre? ¿Tampoco? ¿Peñíscola? Ah, Con la campaña de las luces de Ferrero. Ah, o sea, fue tremendo en invierno. Fuera de la campaña potente estival, nunca había visto una cantidad de gente así. Y eso que la mitad de los hoteles estaban cerrados, la mitad de los servicios eso se comentaba, de hecho, estaban, ¿no? y o sea, fue se llegó a tremendo. comentar. Entonces, ¿de qué manera, mediante la normativa europea, que evidentemente será de obligado cumplimiento, a esos núcleos de población tienen la capacidad o una oferta complementaria para poder desestacionalizar el verano o, en este caso, la Navidad? Se desestacionalizó con las luces de Ferrero, ¿no? Está claro, ¿no? En Navidad. Lo que pasa es que tampoco se pasaron. Vamos a ver. Yo contesto una parte y seguro que ellas y Dani podrán contestarte otra. La Unión Europea no puede obligar a desestacionalizar un municipio. Es decir, no hay legislación de desestacionalización. Eso debe hacer o bien la comunidad autónoma o como mucho el Estado español, y no sé si sería viable. Lo que sí puede hacer es diversificar el turismo y, por tanto, desestacionalizar mediante esa diversificación. Y eso tiene que ser que yo he estado en Peñíscola. Tenéis muchos valores, no solo culturales, al lado están las Columbretes o relativamente cerca, que decir, tenéis fórmulas de diversificar el turismo, y esa es la mejor manera de que los 100.000 turistas que dices tú que se juntan en 4 meses lo hagan en 12, que seguramente impactarán mucho menos. Pero vaya, no será a través de por lo menos de momento, a través de una directiva europea. No será. Yo apuesto por los planes provinciales. Sobre todo que tengamos una visión global de provincia para poder tomar decisiones globales y transversales. Porque hay veces que los planes se hacen desde turismo y tal, y hay tantas áreas implicadas, economía, hacienda, salud. Entonces, si no hacemos una estrategia global, multidisciplinar, transversal y con mucho sentido común y aprovechando los conocimientos que tenemos, pues simplemente daremos palos de ciego. Porque la visión que yo puedo tener o tú son visiones muy parciales y a veces queremos dar soluciones desde posicionamientos muy parciales. El que tiene un hotel pues lo ve desde su punto de vista. Entonces, ¿quién va a liderar esa estrategia global? Porque yo lo siento muchísimo, me encanta, la creatividad no falta y las ganas de trabajar tampoco. Pero el liderazgo para que pensemos todos juntos una estrategia global, porque yo conocía a la red, estuvimos hablando de Diputación el otro día de ella, y se están generando otras redes paralelas, que no hablamos entre nosotros a lo mejor. Por lo tanto, ¿por qué nos cuesta tanto cooperar? Dios mío, ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola. Sí, se te oye. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, hola, yo soy Celia, soy la mujer de David y estamos juntos en David Casinos Sports y nosotros organizamos un meeting, ¿vale? Entonces, de atletismo paralímpico, súmale todas las características de deporte, turismo, discapacidad, accesibilidad, porque no hay que olvidar que la accesibilidad deportiva es completamente diferente a la accesibilidad ordinaria, y es que una puerta de 90, una silla de ruedas entra, pero una silla de ruedas deportiva no. Entonces, tenemos un poco que cambiar ese concepto de accesibilidad, pues a lo mejor si lo hacemos deportivo, te entra la deportiva y la ordinaria. Entonces, cuando nos planteamos, por lo que comentabais del impacto,
yo comenté, yo en esa reunión, nosotros es en Valencia Ciudad, donde está la pista de atletismo, pues no es el enclave más favorecedor para llevar un coche. Y yo dije, bueno, pues nos movemos en metro. Uy, ¿qué has dicho? Digo, no, pues ya está, tú le das a todo el mundo un bono de metro, le explicas. Fantástico. Le explicas que tiene tal. Ya, y si el metro no es accesible, es que el metro es accesible. ¿Sabes? Es como que aún nos cuesta mucho conectar la sostenibilidad con la actividad deportiva o con la actividad de turismo, que al final nosotros que fomentamos el deporte y el turismo accesible, deberíamos de pensar ya en sostenible. Oye, no demos botellas de agua, pongamos unas fuentes, con todo el mundo con su botella vaya y vamos a ir reduciendo todo lo que vayamos, nuestro impacto y nuestra huella. Entonces, un poco con los objetivos de la Agenda 2030, que David lo sabe que soy muy pesada con los objetivos de la Agenda 2030, no sé de qué forma podemos implementar todos esos objetivos con los proyectos europeos en nuestro sector, en el sector del turismo, porque además Castellón, por ejemplo, es turismo deportivo, la Peñagolosa Trail, hay muchísimas actividades deportivas que de inicio deberían de ser inclusivas. Yo entiendo que a lo mejor correr por montaña, pues, pero como ha dicho David, es que cuando pensamos en inclusión siempre decimos, no, las personas que tienen una discapacidad física, no. Tiene que ser accesible, a lo mejor, para personas con discapacidad intelectual, que tienen que entender la ruta. Va a ser mucho más sencilla. Entonces, no sé cómo podemos, a través de vuestra experiencia en sectores tan interesantes como la administración pública, la universidad y los proyectos europeos, cómo podemos trasladar esa información a todas las empresas que nos dedicamos a este tipo de acciones. Bueno, en turismo en deporte sois pioneros. Hay muchas guías hechas desde los departamentos de turismo para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. Y aparte, el turismo activo en zonas rurales, yo creo que es muy consciente. O sea, no hay que explicarles muchas cosas, sabiendo que generan un impacto y primero tienes que cumplir la normativa legal vigente. Que eso, empecemos por el principio, ¿vale? Cumplir la normativa legal vigente a veces es suficiente, pero aparte el deporte está vinculado a otro tipo de valores, como la salud, el campo, la biodiversidad, que se plasman perfectamente y no hay que ponerlos con calzador. Son valores naturales. Cuando vamos a correr no queremos botellas de plástico o tal, y es un ambiente necesario y natural para incluso la parte educativa, que es perfecto. La actividad deportiva yo no le encuentro ningún impedimento. O sea, tenemos que ir hacia ahí y hay muchas maneras, no solo de hacer pequeños gestos de sostenibilidad ambiental, sino de reducir el impacto al máximo. Cómo nos desplazamos al lugar donde vamos a hacer las actividades deportivas, dónde aparcamos los coches, causamos un impacto en el pueblo, bueno, malo, regular. Una anécdota, tengo unos amigos que organizan carreras y no pusieron música para no molestar a los vecinos. Y salieron, oye, que a nosotros nos gusta cuando vienen y tal, porque animan el pueblo. Preguntar, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a hacer algún evento deportivo, preguntar, porque a lo mejor hay entornos rurales con un poquito de actividad, no molesta, por ejemplo, anima. Entonces, hay veces que damos por sentado ciertas cosas y la participación es muy importante. Por ejemplo, mira, en Baleares se aprobó hace poco también una ley donde los grandes eventos deportivos no pueden utilizar plásticos. Entonces eso contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y además educa, porque no es necesario el plástico para llevarlo en una botella de bicicleta o para correr y beber agua. Puedes utilizar un material biodegradable o cualquier otro material. Entonces yo creo que eso es un avance, sobre todo en el concepto y en la pedagogía que tenemos que tener con los ciudadanos, que creo que es mucha, y nos falta desde las administraciones y yo lo reconozco. Coincido con ellos que es cuestión también de educar, ¿no? Turesport, la E, me dijeron que correspondía a educación, ¿no? Y falta, ¿no? el llegar hacia abajo, porque materiales hay, guías hay, como comenta Esther, ¿no? Y a lo mejor falta el hacerlas llegar, el que una, bueno, pues las interiorice, las haga suyas y cuando se plantee el diseñar productos, hacer proyectos, pues que lo tenga en cuenta. Entonces yo creo que sí que falta ese último eslabón. Bueno, pues tenemos que ir acabando ya. Así que os pediría vuestro último minuto, digamos, de conclusión, porque además también
con esta ponencia se cierra este primer congreso de turismo y deporte que se desarrolla desde ayer mismo aquí. Entonces sí que me gustaría, bueno, vuestro último minuto con esa idea que os gustaría que se quedara, ¿no? que quedase en este turismo, digamos, y en este congreso como conclusión. Entonces, Pedro, te ha tocado a ti el primero cerrar y, bueno, tú serás la última. Bueno, para mí, primero decir que ha sido un honor compartir mesa con vosotros, con un deportista de alto nivel, con una embajadora europea y con una profesora que dirige un grupo de investigación. Y yo creo que de las 1000 ideas que pueden salir, ¿no? La más importante es que tenemos el recurso y hay que convertirlo en producto de la forma más sostenible posible, de la forma más accesible posible y de la forma que todos los podamos disfrutar. Entonces, tenemos la posibilidad, hagámoslo. Esther. Me ha faltado la perspectiva de género. Voy a aprovechar este minutito para decir que el turismo sostenible tiene que tener perspectiva de género, lo van a protagonizar las mujeres porque ellas se van a quedar en el territorio, van a fijar población en las zonas rurales. Yo creo que son 2 ingredientes que no han salido en el Congreso y que yo quería apostillar. David. Yo, nada, compartir igual. Esta mesa pues, creo que potencia lo que somos como sociedad, como seres humanos. Un turismo universal que nos hace mejores, como sociedad lo decía, que llegue a todos, ¿no? Para cada miembro de la familia. Y bueno, yo creo que invertir en turismo es invertir en mejorar, ¿no? Como sociedad, y eso es lo maravilloso que tenemos que disfrutar. ¿Y Rosa María? Pues yo un poco como he empezado, ¿no? Decir que lo inteligente hoy en día es hacer un turismo sostenible, inclusivo, accesible, universal, responsable, que es, bueno, lo que nos va a garantizar éxito. Y con perspectiva de género. Pues Pedro, David, Esther, Rosa María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por cerrar y gracias a toda la organización por este evento. Muchas gracias a todas y a todos.